Roberto, buenos días todavía a toda la concurrencia. Bueno, yo había preparado algunas láminas como para dar un marco general y creo que las dos presentaciones anteriores las vuelven un poco redundantes. De todas maneras, voy a hacer un recorrido muy rápido, prometo no tardarme más de 5 minutos para centrar un poco las participaciones dentro del conversatorio a todos los aquí presentes. Bueno, primero pues debo de dar un agradecimiento por la invitación a participar en este evento y por otra parte pues agradecer la presencia de todo este grupo destacado de miembros del estrado. Eh, por favor, me pasa la siguiente lámina. Bueno, miren, esto lo sabe todo el mundo. El día 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer la noticia de que había una nueva enfermedad que constituía una emergencia de salud pública internacional y posteriormente, el 11 de marzo, reconoció a la COVID-19 como una pandemia. Ahí está la fotografía, bueno, un dibujo de este virus que surgió aparentemente en Wuhan, en China, y dio origen al primer brote del que tuvimos noticia en el mundo. La siguiente, por favor. Eh, la siguiente, por favor. Bueno, miren, pues aquí está ese brote representado en forma gráfica en barras de números de personas enfermas, con una adición que es esta ventanita que se ve del lado izquierdo y que nos dice que antes de reconocer formalmente el brote, en realidad ya había habido una serie de personas enfermas. Hay cierta disputa acerca del papel que jugó el mercado famoso de peces y otros animales vivos en esa ciudad. En la producción del brote se llegó a tener una serie de ideas y discusiones que no llevaron a nada acerca de que si se trataba de un germen producto de la ingeniería del laboratorio o que se había surgido a partir de una mutación espontánea en la comunidad. Finalmente, todo esto ya no tiene mayores consecuencias. Lo importante fue que se reconoció y que se reconoció pronto. Y no solo se reconoció, sino que se le caracterizó de manera que permitió al resto de los países de este planeta tener la posibilidad de prepararse para cuando llegara este germen. Esta gráfica, si nos ponemos a contabilizarla, nos dice que en 80 días se logró en ese país controlar ese brote. Tan así que después de marzo del año 2020, creo que en abril o mayo, tuvieron incluso un primer festival público donde ya no se requería tener ningún tipo de cuidados especiales, pero esa experiencia no se analizó de manera correcta, creo en general, en ningún lugar, porque, por ejemplo, para nosotros sirvió para desarrollar modelos matemáticos que nos decían cuál iba a ser la magnitud de de la primera ola que nos iba a llegar, y una serie de errores catastróficos que todos experimentamos, pero que también se vivieron en otros países, donde al llegar este germen provocó una gran cantidad de enfermos y de muertos. La que sigue, por favor. Aquí está una lámina ya presentada antes por el doctor Salas. Esta no importa mucho si está tan actualizada, pero lo que nos muestra es que hemos tenido en estos 2 años y fracción diversas oleadas de ataque de esta enfermedad a las diversas sociedades del mundo que han causado un gran número de enfermos y un gran número de muertos. Y la pregunta que seguimos haciéndonos hoy es si va a haber otra ola, si vamos a tener otro brote, y depende pues de qué haga este germen consigo mismo, de cómo cambie, porque seguimos estando
un poco inermes ante sus posibilidades de ataque. La siguiente, por favor. Y bueno, en síntesis, lo que podemos decir es pues que se trató de un germen desconocido, pero que se podía haber pensado que en algún momento apareciera. De hecho, no es la primera pandemia de este siglo, es la segunda. La primera la descubrieron inicialmente en México, no digo la descubrimos porque no fuimos nosotros, fue en California, un par de médicos que tuvieron la curiosidad de mandar a analizar muestras de sus pacientes y ahí se supo que había un nuevo germen y después descubrimos que nos había estado golpeando, que había estado provocando enfermedad y muerte aquí y llegamos a caer en condiciones verdaderamente aberrantes de echarle la culpa del origen de aquella enfermedad de 2009 a una pequeña comunidad en el estado de Veracruz y una serie de tonterías. O sea, las tonterías se han repetido 2 veces por lo menos en este siglo, pero no solamente en México, sino en diferentes lugares del mundo. Afortunadamente, esta pandemia de COVID-19 también tuvo esta estructura piramidal que se menciona aquí. No importan mucho las cifras exactas, sino la idea de que hay muchas personas que se contagian y no tienen síntomas de estar contagiados, pocas personas tienen una enfermedad, bueno, muchas personas todavía tienen una enfermedad leve, un número menor de personas tienen enfermedad severa y muy pocas personas en comparación con el total de los que se contagian y enferman llegan a la muerte. Sin embargo, el poder hablar de la forma que ha adoptado esta pirámide en cada lugar en el mundo se ha vuelto motivo de una gran discusión social y en ese conversatorio pues también tenemos la intención de abordar y eso será con la participación de un paciente que nos va a hablar de su experiencia individual más adelante a través de formas no previstas de la enfermedad aguda que son las llamadas formas crónicas o formas de larga evolución y que incluso más tarde tendremos otro conversatorio dedicado a esto que se ha dado en llamar, entre otras formas, el COVID largo. Entonces, bueno, pues nada más es el marco de presentación que ha sido esta pandemia. Nos interesa, como estamos en México, pues hablar de la situación de México y creo yo que podemos aprovechar mucho de lo que hace rato estaba diciendo el doctor Julio Frenk, en el sentido de cuáles son las consecuencias desde la perspectiva de la organización social que nos permite responder en un momento dado a los ataques que puede tener una enfermedad como esta que hemos vivido durante un par de años y experiencias tan específicas como la que ya nos mencionó más temprano el doctor Salas, de qué sucedió en un hospital altamente especializado y luego pues quizás llamar la atención hacia lo que sucedió en otros lugares, que pues finalmente ese hospital, el INER, es un pedacito de Tlalpan, pero no es lo mismo estar en Oaxaca o en Yucatán o en Jalisco y tener esta enfermedad. Entonces, quiero dar la palabra, agradezco la atención a mi persona, al primer partícipe enlistado en esta lista del evento del día de hoy, que es el doctor Francisco Garrido, y quien pues quisiera pedirle que nos presente las ideas que quiere que pongamos sobre la mesa. Con respecto a la Ciudad de México, les digo nada más que, bueno, pues el doctor Garrido, que ya se mencionó, es el director de planeación del Distrito Federal, viene en representación de la doctora Oliva López Arellano, que es la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctor Garrido, adelante. Muchas gracias, doctor Malaquías López Cervantes. Un saludo para todos y para todas que están presentes aquí en la sala y aquellos también que atienden este conversatorio
de manera virtual. Efectivamente, la doctora Oliva López Cervantes, nuestra secretaria de Salud de la Ciudad de México, no pudo estar en esta ocasión porque está atendiendo un evento que es muy importante para nosotros, que es la inauguración del Hospital General de Coajimalpa. Entonces, se disculpa, envía los saludos correspondientes y pues empezamos, ¿no? Yo creo que, digo, hay muchos temas en los cuales podríamos conversar. Creo que si la intención fuera hacer una especie de evaluación de lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, cuáles han sido los retos más importantes, etcétera, necesitaríamos hacer una reflexión sobre varios momentos en el tiempo para poner en perspectiva lo que ha ocurrido con la pandemia por SARS-CoV-2. Y yo invitaría a todos a que revisaran un documento publicado el año pasado, en donde la Organización Mundial de la Salud convoca a un grupo de expertos independientes para que hagan un análisis sobre cuál fue el tipo de respuesta que los países dieron a la pandemia. Y ahí hay cosas muy interesantes porque es muy fácil criticar lo que se ha hecho durante la pandemia, críticas que pueden ser muy válidas, pero hay un contexto que hemos dejado de analizar. Ese contexto es cómo recibimos como sistema de salud, cómo recibimos y enfrentamos la pandemia. Cómo estábamos lo suficientemente preparados, teníamos todos los recursos a la mano, y ese es un punto que hay que considerar, porque muchos, y lo comentaba el doctor Malaquía, la respuesta de muchos países, y lo dijo también el doctor Frank, resultaron inadecuadas. Muy pocos países fueron exitosos en el manejo de la pandemia. Y una parte se explica porque no estábamos preparados realmente para una pandemia con estas características. Nuestros sistemas de información, nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, los insumos que debíamos tener para un evento como estos, el entrenamiento, la capacitación del personal, seguramente todavía hay mucho que discutir sobre eso. Entonces, en el caso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, yo tendría que empezar por mencionar que la jefa de gobierno estableció un comando único para hacer frente a la pandemia. Este comando único, desde los primeros días de marzo, se empezó a reunir de manera diaria. Formaban parte de él las instituciones de seguridad social, los institutos nacionales de salud, por supuesto la Secretaría de Salud local, muchas o unas cuantas universidades y muchas otras dependencias de gobierno. En ese entonces, este comando único empieza a funcionar, y creo que esa es una gran ventaja que hubo en materia de liderazgo en la ciudad. Empieza a funcionar como un sistema único de salud, en donde los recursos de cada una de las instituciones estaban disponibles para la atención de los enfermos, independientemente de la condición de seguridad o no seguridad social de la población.
Entonces, a grandes rasgos, yo quisiera mencionar, y a lo mejor podemos luego revisar un poco los datos. El gobierno de la ciudad estableció estrategias en dos grandes vías. Una estrategia de corte poblacional, de corte territorial, en donde se desplegaron brigadas de atención. Luego, una serie de mecanismos, por ejemplo, relacionados con la vigilancia y el monitoreo y la intensificación de acciones a nivel comunitario, a nivel de los mercados, a nivel de los centros de trabajo. Digamos, se establecieron centros llamados kioscos o macroquioscos para hacer detección de COVID. La agencia, por ejemplo, de protección sanitaria se hizo cargo de albergues, se hizo cargo de los asilos de ancianos. Por parte de los centros de salud, las brigadas de salud en tu casa se movilizaron para la atención de las personas discapacitadas con enfermedades crónicas que les impedía llegar a los centros de diagnóstico. Se vacunó a la gente en sus domicilios, en albergues, en los asilos de ancianos. Y lo otro que se puso en función de la atención de la pandemia, bueno, fueron, por supuesto, las unidades de atención médica, que como ya los dije, funcionamos como si hubiera sido un sistema único de salud. En el caso de la Secretaría, se establecieron 3 unidades temporales de atención de los enfermos. El caso conocido por ustedes, por ejemplo, el Citibanamex. Luego tuvimos donde la Secretaría y el gobierno de la ciudad tuvo la responsabilidad del personal de salud y de los insumos para la atención de los enfermos. Luego tuvimos 2 unidades temporales adicionales, una en el Hospital Ajusco Medio y otro en La Pastora. El Seguro Social, por supuesto, también estableció unidades temporales para la atención de los enfermos. Una amplia estrategia de comunicación y difusión dentro de la ciudad. Se puso a disposición de la ciudadanía el sistema SMS del 51-51-5. El gobierno también procuró apoyo a las personas para que permanecieran en sus hogares en los casos de que hubiera contagios. También establecieron una serie de apoyos económicos para las familias. En fin, hubo una estrategia muy amplia dentro de la ciudad que cubría todos los aspectos de los territorios y, por supuesto, todo lo relacionado con la atención médica. Habría que mencionar algunas cifras que me parece que pueden ser importantes que se conozcan. Por ejemplo, tuvimos a 30,000 personas en la ciudad a quienes se les hizo un seguimiento domiciliario a partir de los hospitales con una estrategia de egresos tempranos. 1,000,000 de usuarios se atendieron a través del SMS, del 51-51-5. La ciudad realizó 5.8 millones de pruebas de detección para COVID-19. 4.9 millones de estas pruebas se realizaron por la Secretaría de Salud local. El gobierno de la ciudad desplegó 2,000 brigadistas, quienes casa por casa
entregaban información, entregaban los apoyos que se generaban desde el gobierno. En el caso de la Agencia de Protección Sanitaria, desplegó 180.000 acciones de orientación y fomento sanitario en todo el territorio de la ciudad. Finalmente, en materia de vacunación contra COVID-19, creo que fue una experiencia muy exitosa en la ciudad. Ahí 23.2 millones de dosis aplicadas en los macrocentros de vacunación. Casi el 100% de la población recibió una dosis, el 96% de la población tiene su esquema completo y el 80% de los mayores de 18 años cuentan con un refuerzo. En fin, hubo una estrategia, el mensaje final es, el gobierno de la ciudad logró reunir a todos los integrantes del sector salud y a otros de la sociedad civil y del propio gobierno para hacer un equipo único para hacerle frente a la epidemia de COVID-19. Participamos todas las instituciones de salud de la ciudad de una manera dedicada a enfrentar este fenómeno. Eso sería en principio mi presentación, doctor Malaquías López. Bueno, pues muchas gracias, doctor Garrido. Vamos a darle la palabra al doctor Carlos Arturo Santín para platicar con respecto a los aspectos de innovación científica que necesariamente se volvieron indispensables al llegar un germen nuevo y que pues en potencia nos amenazaba a todos los seres humanos de la misma forma aparente, al menos en términos inmunológicos. Doctor Santín, si es tan amable. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Le podemos dar a la siguiente, por favor. El día de hoy, el tema que yo les vengo a exponer es toda la cascada de tecnología que llegó a suscitarse derivado de la pandemia. Le podemos dar a la siguiente, por favor. Es una breve línea de tiempo donde podemos ver de manera muy rápida cómo se ha innovado en el transcurso de los años, desde 1927 hasta 1950, desde que se incorporó la inteligencia artificial. Como podemos ver, a partir de las cifras que están en azul, 1959, 1975, con la medicina regenerativa o la famosa ingeniería de los tejidos, podemos ver ese cambio y ese nuevo posicionamiento del ser humano para poder trabajar con la tecnología. Todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos acatado el término de innovación. Siguiente, por favor. Respecto a la vigilancia epidemiológica, sabemos que como todo proceso metodológico, tenemos lo que son las fuentes de recolección de información, cómo vamos a obtener los datos, cómo los vamos a interpretar, pasar desde lo que es la estadística descriptiva a una estadística analítica. Sin embargo, es ahí también donde nosotros, mediante la planificación y esa implementación de intervenciones, vamos a poder utilizar de manera continua la nueva tecnología que nos están ofreciendo. Sabemos que esta tecnología se encuentra vinculada fuertemente con lo que es la informática, quedando implícitas una serie de elementos como son los bases de datos, las redes de computadoras, la telemedicina, el internet y actualmente, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, los famosos modelos de aprendizaje automático. Nos encontramos ante un escenario futurista donde toda una serie de herramientas tecnológicas como lo que son los blogs, las redes sociales, los famosos wikis, además de los datos del GPS, que mediante la información satelital ponen en otra dimensión la vigilancia en salud. Esto va a evidenciar que la epidemiología es una disciplina viva y que se encuentra en constante movimiento. Siguiente, por favor. Respecto a la innovación científica, tenemos varios aspectos, los 4 englobados en estos 4 principales, en los que durante el transcurso de esta pandemia
se suscitó un cambio y una aceleración muy marcada, empezando pues, por las vacunas, que indudablemente fue el mecanismo más que nos funcionó de manera más adecuada para luchar con la pandemia, independientemente si es de vector viral, de subunidades proteicas, de ARN mensajero, etcétera. Todas han demostrado una efectividad y han ayudado enormemente. Sin embargo, bueno, México, muchas veces la intervención que ha tenido México, le podemos dar en la siguiente, a veces nos encontramos en un escenario un poco dependiente de manera internacional, donde, como se puede ver en esta gráfica, todos los países en el mundo ya cuentan con algunas fábricas de vacunas. México todavía está en esos pasos. Evidentemente, Estados Unidos y China lideran este mecanismo. Sin embargo, tenemos ejemplos como Cuba, como Corea del Sur, que acaba de sacar su nueva vacuna, Sky-Covion. Entonces, ¿por qué México no puede ser también apto para este tipo de situaciones? Podemos darle siguiente clic, por favor. Tenemos una buena noticia que apenas en agosto del 2000 de este año, donde parece ser que en el estado de Querétaro quieren abrir una nueva fábrica de CanSino en México, la cual pues es una buena noticia y es un buen paso para México. Definitivamente el mecanismo de COVAX es el que nos ha ayudado bastante, la fuente de financiamiento de nosotros para las vacunas. Sin embargo, hay que observar que aproximadamente 10 millones de dosis de vacunas en Pfizer contra COVID-19 para niños tuvo un retraso de entrega de 10 meses, y siendo que hasta inicios de septiembre de este año llegó dicha vacuna. En uno de los más recientes reportes globales, COVAX admitió que hasta enero de este año se habían distribuido 1.000 millones de vacunas en todo el mundo, siendo que apenas era la mitad de su objetivo. Por tanto, al ver lo complicado de dicho mecanismo, permite darnos a pensar e imaginar algún escenario utópico donde gracias al desarrollo y a la innovación de la tecnología mexicana podamos salir de esta dependencia internacional. Siguiente, por favor. Respecto a los fármacos, sabemos que actualmente la COFEPRIS ha autorizado 2 fármacos, el Paxlovid y el Molnupiravir. El gobierno de México, junto con la Secretaría de Salud y la CENAPRESE, firmó un contrato por alrededor de adquisición de 300,000 piezas de Paxlovid. Tenemos aquí la distribución por instituciones, donde evidentemente en el IMSS se lleva la mitad de la entrega y seguido por la Secretaría de Salud con un 31% y el ISSSTE con un 10%. Actualmente se han entregado 1,800, la mitad, son 150,000 piezas y estamos en espera del segundo desembarco para el próximo año y se han entregado un total de 581 a unidades de atención especializada de COVID, lo cual este es un factor favorable. Siguiente, por favor. Entrando más en lo que es la tecnología y los equipos médicos que hemos podido observar en el transcurso de esta pandemia, realmente es una infinidad de productos y de equipos. Sin embargo, parece interesante, sobre todo en México, el podernos adaptar y sobre todo imitar cierta tecnología de otros países. Empezando por las de uso cotidiano, me parece interesante como Japón implementó la cartilla de vacunación electrónica mediante código QR, donde ya desde niños se les abre un expediente electrónico y cada vez que van a consulta o se le realiza la aplicación de una vacuna, no es necesario más que escanear el código y automáticamente tiene registrada la vacuna. Tenemos también los respiradores o los concentradores de oxígeno portátiles, que también ya hay unos que se cargan con energía solar, lo cual demuestra que la innovación y la inteligencia humana no tiene límites. Tenemos del otro lado algunas tecnologías de uso hospitalario que incluso hemos imitado aquí en México, como lo son las clínicas o los hospitales ambulatorios que se han construido con materiales perdurables y a base de polímeros, los cuales permiten hacer instalaciones eléctricas de una manera muy rápida y de una manera improvisada, por así decirlo. Entonces, definitivamente, ese tipo de tecnologías son las que estamos nosotros adquiriendo. El otro ejemplo muy claro es en Estados Unidos, están utilizando
el famoso Blue Blanche, que es un sistema de limpieza y desinfección en los hospitales, donde mediante la coloración de las superficies se pueden dar cuenta si efectivamente se está realizando la desinfección como debe ser. Siguiente, por favor. En este artículo quise rápidamente poner el ejemplo. Es un artículo respecto a la predicción basada del sistema inmunitario en la gravedad y la cronicidad de la COVID-19 y fue decodificado mediante la utilización del aprendizaje automático. El punto de este tema no es los biomarcadores, que ya lo sabemos y la mayoría de los médicos que se encuentran aquí saben que independientemente de la interleucina, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, aquí lo interesante fue cómo llegaron los científicos a esta análisis. Siguiente, por favor. Ellos utilizaron lo que es el famoso enfoque informático. Los famosos long haulers, que son un término en Estados Unidos utilizado para aquellas personas que ya pasaron el periodo agudo de COVID y continúan teniendo síntomas, el síndrome post-COVID. Ellos hicieron este estudio en este tipo de personas. Entonces, ubiquémonos en el año 2020, cuando antes de la incorporación de las vacunas, de alguna manera había un caos, había un poco de miedo y una creciente carrera por parte de los médicos y de los científicos por realizar publicaciones, por encontrar la cura, etcétera, etcétera. Entonces, para los que se dedican a la investigación aquí, saben que a veces es un poco tardado y es un poco tedioso independientemente de realizar el proceso metodológico desde sus inicios, el estar trabajando con las bases de datos, depurando las bases de datos. A veces eso quita un poco de tiempo. Entonces, lo que hicieron es reunirse con un equipo multidisciplinario con programadores y mediante la predicción y el modelamiento de las fases de COVID, que eran lo que ellos querían analizar, utilizaron y se aventuraron a utilizar el aprendizaje automático, el famoso machine learning, para predecir y distinguir los grupos que ellos estaban estudiando. ¿Qué es esto? Es un término complejo que la mayoría de las personas, los que nos dedicamos a la medicina, a veces nos cuesta un poco de trabajo asimilar, ya que son temas muy dedicadas a la programación y a la informática, donde mediante las famosas redes neuronales utilizan un clasificador para elaborar modelos de predicción. Entonces, esto permite extraer información útil de una manera más rápida y realizar inferencias a partir de esos datos disponibles. Es decir, después de cierto tiempo, la máquina o el sistema operativo, él solito hace las adecuaciones, él solito hace los análisis y él solito hace esas inferencias que muchas veces al equipo médico nos puede quitar un poco de tiempo. Entonces, este es un ejemplo de las herramientas médicas que actualmente ya tenemos disponibles, empezando por que nos apoya al área médica para elegir entre las distintas opciones terapéuticas cuando se hacen estudios multicéntricos, realizar unas predicciones de evolución ante cualquier patología a partir de signos y síntomas manifestados. Siguiente, por favor. Respecto a la transformación digital, la famosa nueva normalidad a la que todos nos hemos tenido que incorporar, tenemos principalmente 4 características. Lo que es el teletrabajo en el confinamiento, el cual pues favoreció o en algunos otros casos afectó un poco a los trabajadores, el comercio electrónico, el apoyo y ese empuje y ese impulso que tuvo las pequeñas y medianas empresas que se supieron adaptar a esta nueva normalidad, la inteligencia artificial, como les había comentado, y sobre todo que vaya, es tema incluso hasta de otra ponencia, de lo que es la adaptación a la educación a distancia. Entonces, el camino de la transformación digital sabemos que no fue una opción, fue una necesidad. Para esto se requirió de la generación y la innovación de una serie de herramientas tecnológicas de conectividad y de gestión. Siguiente, por favor.
Afrontando ya más el tema como tal de lo que es la importancia de la innovación científica ante esta pandemia, tenemos como primer paso la integración económica y logística, es decir, no hay progreso del desarrollo sostenido si no se incorpora la ciencia y la tecnología. Nuestros países están exportando mano de obra porque no podemos competir con los salarios. En América Latina tenemos las herramientas para hacerlo. Depende más que nada de la política y de cómo sumar esfuerzos. Respecto a las vacunas, simplemente habrá que ver cómo Argentina y Brasil, los cuales se encontraban en la gráfica que mostraba, ellos están en condiciones de generar esas plataformas de vacunación, ellos cuentan con fábricas, cosa que en algún momento México ya se encuentra simulando, ¿no? Generando esas plantas de producción y sobre todo tratar de fortalecer esas alianzas regionales. Hay otro, siguiente por favor. Hay otro punto que hay que ver para lograr el objetivo, el cual es primero que nada solventar esos obstáculos. Hay un obstáculo que ha apoyado o más que nada ha mermado un poquito el desarrollo y la innovación tecnológica en México. En primer lugar, pues es el famoso brain drain, ¿no? O la fuga de cerebros. ¿Le podemos dar la siguiente gráfica, por favor? Para un país emergente como México, la fuga de cerebros es una pérdida dramática. Según un estudio de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico y en un informe basado en datos estadísticos internacionales por parte del Global Economy, México actualmente ocupa el lugar número 14 del ranking de países de Norteamérica con migración de mexicanos altamente calificados. Hoy la cifra ronda en alrededor de 1.4 millones de talentos mexicanos que se han marchado al exterior. Sabemos que con la integración del programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2004 por el Gobierno de la República, se realizaron diversas modificaciones y regulaciones respecto a la participación del sector privado en la investigación. Si se apoya al investigador, el número de plazas, número de becas, etcétera. Sin embargo, bueno, el punto de este tema en esta ponencia es la importancia de impulsar y lograr que empresas y políticos puedan trabajar de la mano y, sobre todo, dar por hecho que el ingreso per cápita está ligado al coeficiente intelectual promedio de la población y que sin inteligencia difícilmente un país se pueda desarrollar o enriquecer. Siguiente, por favor. Siguiente. Una más, por favor. Entonces, sabemos que la economía del crecimiento va a generar valor, empleo y sobre todo un apoyo a las emergencias sanitarias. ¿Todo para qué? Para llegar a este plan, el objetivo final, que es la autosuficiencia sanitaria. Siguiente, por favor. En una junta de la CEPAL de las Naciones Unidas, y cito textualmente a Alicia Bárcena Ibarra, que es la secretaria ejecutiva, ella genera y tiene la idea de generar este plan de autosuficiencia, no depender de nadie. Es momento de avanzar hacia el cambio estructural que ha sido tan esquivo en nuestra región. Tenemos que cambiar el paradigma de desarrollo para pasar de un modelo extractivista a un modelo de producción sostenible, de una cultura del privilegio a una de igualdad. Debemos propiciar instrumentos redistributivos efectivos de conocimiento y de capital. Siguiente, por favor. Entonces, nos lleva esto a las tres principales conclusiones. En primer lugar, la importancia de las políticas públicas para impulsar la ciencia y la tecnología. Segundo lugar, colaborar con las distintas dependencias para el desarrollo económico del país. Y en tercer lugar, que la innovación y el rol de la educación para solventar los obstáculos nacionales con el fin de favorecer las estrategias para enfrentar al COVID-19. Esto, a fin de cuentas, sabemos que es un análisis y que esta pandemia deja en claro que la crisis sanitaria no ha sido superada en todo y que la incertidumbre permanece. Esta crisis prolongada ha dejado en evidencia no solo las debilidades de los sistemas de salud y de protección social del mundo, sino también la centralidad de la salud para el desarrollo social y económico. Tenemos que entender que el ser humano necesita actualizarse continuamente, porque como dijo Steve Jobs en su discurso en la Universidad de Stanford en el año 2005, la innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas. Muchas gracias. Muchas gracias,
Muchísimas gracias, doctor Santín. Corresponde ahora el uso de la palabra a la senadora y doctora Lilia Margarita Valdés Martínez, quien no solo representa en el Senado al estado de Durango, sino que además es la presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República. Y bueno, pues, senadora, si usted nos quisiera compartir sus reflexiones al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Y además soy médica y además soy profesora de salud pública en la Facultad de Medicina de Durango. Lo digo por los conceptos que voy a mencionar. Iniciando agradeciendo y reconocimiento el esfuerzo de las instituciones que están haciendo estos ejercicios. Creo que van a dar buenos resultados, que si lo hacemos en forma responsable, las participaciones, siempre va a haber conclusiones que nos dejen tareas para seguir. Definitivamente, desde el momento en que se me hizo la invitación a este foro y vi el título, COVID, ya con eso es mucho. COVID, impacto, lecciones y desafíos. El impacto de esta pandemia en todo el mundo fue desastroso. Nos vino a marcar, como todas las pandemias que han pasado por este mundo. Así de simple. No podemos decir es que ha habido pandemias que no nos hacen daño. Esta nos vino a dañar. Nos vino a demostrar que en todo el mundo, yo no nada más digo unos países sí y otros no estábamos preparados. Nos creíamos ya autosuficientes como para decir, las enfermedades ya no nos hacen daño, como quiera las resolvemos. No estoy de acuerdo con quienes mencionan que esta pandemia aquí en México nos llevó al pasado, nos hizo dar un salto al pasado. Totalmente en desacuerdo. Esta pandemia aquí en México nos vino a demostrar nuestro presente, nos enfrentó a un presente en el cual no teníamos ni respiradores, es más, no teníamos ni cubrebocas, así de simple. No teníamos hospitales adecuados, no teníamos personal. No la vieron venir las autoridades, no vieron venir la pandemia y no se prepararon y nos dejaron en nada para enfrentarnos a esta terrible enfermedad. Y lo que fue peor, nos dejaron una población muy, muy susceptible. Que tenemos altos números de enfermos de COVID y decesos más altos en el mundo, sí, pero también nos enfrentamos a una diabetes de los números más altos en el mundo, hipertensión, cáncer, desnutrición y obesidad. Fueron unas circunstancias que no todos los países tenían igual que México. Eso no lo quieren ver. Como decía el doctor, es fácil criticar. Es muy fácil criticar, es que se hizo o no se hizo. Sí, pero ¿qué teníamos como país para enfrentar esta enfermedad? Como lecciones, definitivamente considero que hemos aprendido mucho. Y no nada más me refiero a lo individual, a usar el cubrebocas, a cuidarnos, a estarnos en nuestra casa. Demostramos como ciudadanos y ciudadanas que tenemos la capacidad de disciplinarnos. El quédate en casa dio muy buenos resultados y la gente se quedó en casa. ¿Y quién protestaba? Pues los empresarios, los dueños de los antros, los dueños de los espectáculos deportivos, porque no iba la gente, pero aún así la gente hizo caso y se quedó en su casa. Y se solidarizó con el sector salud, con el personal de salud y con los enfermos. Desafíos, híjole, pues es el meollo del asunto. ¿Qué desafíos tenemos? Pues yo lo resumo para dar tiempo a las otras exposiciones y ojalá sea posible intercambiar algunas ideas, a que tenemos mucho que hacer, a que todo eso que vimos que no nos dejaron, dejárselo a las generaciones pasadas. Efectivamente, vamos a seguir teniendo enfermedades, pandemias y no pandemias, en el cual tenemos que tener todo preparado, estar listos.
no nada más con innovaciones tecnológicas, sino también con principios y valores humanos. Ser más solidarios. La salud tiene su costo. La salud no viene en una cajita. Y definitivamente los costos los tiene que absorber el Estado. Pero el Estado necesita esos recursos como todos los países del mundo. Y sin embargo, aquí en México da mucho trabajo, cuesta mucho trabajo que quienes tienen los recursos económicos, aquí hace rato en una diapositiva muy simpáticamente decía, los no pobres, estaba dividido entre pobres y no pobres. Los no pobres, me voy a referir, como decía la transparencia, pues les cuesta mucho trabajo solidarizarse para que los demás tengan salud. Definitivamente, en este presupuesto, y no me dejará mentir ahorita el diputado Emanuel, viene un aumento de más de 15,600 millones de pesos para el sector salud. Sí se está aumentando, pero no hay dinero que alcance cuando no prevenimos. E insisto, o prevenimos o en la próxima pandemia nos acabamos. Tenemos que hacer que nuestros niños, que dentro de 20 o 25 años sean adultos, estén listos para sus enfermedades. Pero nos estamos enfrentando y ahí viene donde, por eso nos invitaron a nosotros, ese desafío legislativo que tenemos que romper barreras. Y se los pongo como ejemplo. Antes, cuando estaba empezando la pandemia, tuvimos la iniciativa de etiquetar los alimentos para información y educación de la población y no fue fácil. Nos contradijeron los empresarios, que si los legisladores ya estábamos acabando con las empresas, íbamos a acabar con los miles de empleos que ellos daban nada más por etiquetar. Quisimos, o queremos, porque en eso estamos, regular las grasas trans y no podemos, Se nos están oponiendo. ¿Por qué queremos los legisladores que los mexicanos dejen de comer grasas trans? ¿Cómo se nos ocurre? Pues porque los estamos enfermando, así de simple. Queremos regular el tabaco en los niños y niñas y adolescentes. ¿Cómo se nos ocurre? Queremos acabar con esa empresa. El día que se me ocurrió hacer una iniciativa para regular el alcohol en los eventos deportivos donde hay niños, ¿no? Quería yo acabar con el deporte en México. No es con el deporte con el que queremos acabar. Al contrario, hay que fomentarlo. Lo que definitivamente tenemos que disminuir es el alcoholismo que nos provoca violencia intrafamiliar. El alcoholismo que nos está haciendo que personas alcoholizadas atropellen a los ciclistas o a los peregrinos en las calles. Que no nos confundan, y es a los que nos estamos enfrentando y es el desafío legislativo que tenemos. Romper esas barreras que nos impiden darle un panorama de salud a los mexicanos. Romper esos tabús económicos que nos están impidiendo que sea un país más justo, un país más sano, sobre todo un país más fraterno. Yo con eso reduzco mi intervención para que ojalá hagamos un intercambio de ideas que creo que sería muy sano y algo muy importante que pues no es tanto un desafío legislativo, sino un desafío académico, formar mejor personal de salud. Definitivamente creo yo, estoy convencida que así como hay que prevenir las enfermedades, también hay que prevenir que el personal de salud se deshumanice y no quiera compartir esos conocimientos y esas experiencias con los y las mexicanas. Estoy convencida que esa brecha entre el personal de salud y los y las mexicanas tenemos que reducirla, como también tenemos que reducir el nivel de pobreza. Podemos estar estructurando comisiones burocráticas de gente especialista y con mucho conocimiento y que diga cómo, pero lo importante y lo fundamental para que una persona tenga salud, lo fundamental para que una persona tenga salud
es que tenga que comer. Mientras no le demos de comer al pueblo mexicano, nunca vamos a lograr la salud que tanto anhelamos. Muchas gracias por su atención y gracias por su invitación. Muchísimas gracias, senadora. Antes de darle la palabra al diputado Emanuel Reyes Carmona, que es presidente también de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, le voy a pedir al señor Brock que nos haga una breve presentación del diputado y después de eso pues le pedimos su intervención. Sí, muchas gracias, doctor Malaquías López. Solamente subrayar que tanto la senadora Valdés Martínez como el diputado Reyes Carmona son legisladoras por Morena y han tenido oportunidad de estar en contacto sin duda en conversaciones, en las directrices, compartir la visión de cada uno de ustedes. El diputado Reyes Carmona es diputado por Guanajuato. Ha presentado iniciativas en el campo de su comisión, de la cual preside. Y creo que sin más, tenemos algunas preguntas para ellos también. Y no tomar más tiempo, le damos la palabra al diputado Emanuel Reyes Carmona. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues para mí es un enorme privilegio el día de hoy poder estar aquí con todas y con todos ustedes. Saludo a la distancia a quienes el día de hoy nos siguen a través de la plataforma digital, de las redes sociales. Por supuesto, agradecer a el periódico El Universal, a la Academia Nacional de Medicina, a la UNAM, a PISA Farmacéutica, a su médico, a todos los que hacen posible este foro COVID, impacto, lecciones y desafíos. Reciban un saludo de la Comisión de Salud que me honro en presidir. Es un enorme privilegio poder estar el día de hoy aquí con ustedes y también decirles a ustedes que estamos haciendo equipo con la senadora Lilia Margarita, que nos da muchísimo gusto trabajar temas en conjunto y que el COVID es un punto de unión entre ambas comisiones porque hemos trabajado proyectos legislativos que nos permiten avanzar y transitar hacia un sistema de salud universal para poder hacer cumplir el artículo 4º constitucional, salud gratuita para todas y todos los mexicanos. Evidentemente, el COVID dejó entrever un sistema de salud fragmentado, debilitado, dividido, pero sobre todo un sistema que no respondía a las necesidades de las y de los mexicanos. Es cierto que en el 2019, antes de que se presentara esta terrible pandemia, en el Poder Legislativo arrancamos un proyecto denominado el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, lo que consideraba la atención de todas las enfermedades, un presupuesto histórico, habíamos considerado la posibilidad de que la salud llegara a los lugares más recónditos, a los lugares más alejados de nuestra población, poder garantizar los medicamentos y que todas las enfermedades, sin importar la gravedad de las mismas, pudieran estar consideradas en el cuadro básico y, por supuesto, eliminando los gastos catastróficos. Sin embargo, pues no teníamos considerada esta terrible pandemia y entonces el proyecto tan anhelado, tan esperado, no solamente por el Ejecutivo Federal, sino también por los legisladores, pues quedó truncado por un momento porque el proyecto se vio pausado. Sin embargo, tenemos que decirlo de manera clara que a nosotros el haber podido estar a la expectativa de lo que sucedía en nuestro país como comisiones de salud nos permitió conocer la estrategia del gobierno de México y de sus instituciones a fin de poder combatir el COVID-19, disminuir las cifras, poder garantizar que no murieran mexicanos por la falta de atención médica, sobre todo por la falta de respiradores, por la falta de una cama
y eso a nosotros nos garantizó también pues tener una comunicación con las instituciones de salud, no solamente el tema de las cifras, sino también el poder garantizar que a través de las acciones legislativas pudiéramos incidir a fin de poder lograr que la atención médica llegara de manera oportuna a todos los y las mexicanas. En lo que respecta a la Cámara de Diputados, debo decir que una de las primeras acciones que nosotros tomamos fue el haber destinado 125 millones de pesos a fin de adquirir 400,000 kits de protección para los profesionales de salud, mismos que fueron puestos a disposición de la UNAM y que la UNAM a su vez pues la entregó a las instituciones de salud. Nosotros, de las economías que se generaron en la Cámara de Diputados, pusimos nuestro granito de arena a fin de poder lograr también nuestra participación como diputados y diputadas. También es importante reconocer que las instituciones de salud, como bien ya lo mencionaron en este lugar, el INER, el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México, nos ayudaron muchísimo para poder atender esa demanda tan sentida de la propia sociedad, la atención de los casos urgentes de COVID-19, y en ese tenor, pues ellos colaboraron activamente con el Poder Legislativo, lo cual agradecemos y reconocemos de manera infinita por esa buena disposición que siempre tuvieron. Y es que debo decir que a la Cámara de Diputados pues le toca aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Por cierto, que acabamos de aprobar ese presupuesto para el 2023, ya lo decía mi compañera la senadora Lilia Margarita. Tan solo para el año 2023 estamos destinando 868,000 millones de pesos para el rubro de salud. Ello considera la posibilidad de poder seguir avanzando en el tema de salud, poder seguir empujando el proyecto presidencial, pero también es el proyecto legislativo porque garantiza el presupuesto necesario y suficiente para las instituciones de salud. En el 2022, por ejemplo, que fue una etapa en la que garantizamos 26,500 millones de pesos para la adquisición de vacunas COVID, pues garantizó la posibilidad de sumarse a esa cifra a la que hoy llegamos, que son 236, más de 236 millones de vacunas adquiridas, gestionadas, compradas, pero al final del día, pues aplicadas en el 64% de la población mexicana. Esto, pues, son cifras que no se hubiesen podido lograr sin la participación, sin la colaboración activa, sin la voluntad política de las diferentes instituciones de salud. Ya lo mencionaba la propia Secretaría de Salud, pero también el trabajo multidisciplinario y la voluntad de todas y de todos, que sin sacar raja política, todos y todas pusieron de sí mismo su voluntad política para poder lograr estas cifras, estas metas. Se esperaban los escenarios más catastróficos y no fue así. Debemos decir que lamentablemente, pues llegamos o tenemos al día de hoy 330,000 muertes. También hay que decirlo, pudo haber sido menos, pero también pudo haber sido mucho más. Y no fue más porque pues, se hizo una estrategia direccionada por la propia Secretaría de Salud, por el Gobierno de México, por la Cancillería. Marcelo Ebrard encabezó una estrategia extraordinaria para poder hacer las gestiones correspondientes y pertinentes para poder lograr que esas vacunas llegaran en tiempo y forma a nuestro país. Y gracias a toda esta colaboración, pues se logró este propósito. Lo que ahora nos toca, pues es sin duda alguna seguir empujando políticas públicas que garanticen el reconocimiento de la tecnología, de la innovación, como bien lo mencionaban ya, pero también hay un tema que deja entrever lo que es necesario legislar, el tema de la salud digital.
Y en este tenor también tengo que reconocer que hay ya diferentes iniciativas y estamos también por suscribir una iniciativa que reconozca y que garantice la posibilidad de transitar hacia esta etapa para poder aprovechar todas las tecnologías posibles y que haya un impacto positivo en la población mexicana. Sé que esto pues, de alguna manera tiene impactos presupuestales, pero también hay que decirlo, si nosotros revisamos entre el costo-beneficio, pues es mucho más grande el beneficio que pudiera haber. Reconocemos, por otro lado, también la importancia de fortalecer la atención primaria en la salud, y ahí coincido y seguiré coincidiendo muchísimo con la senadora Lilia Margarita, el poder fortalecer la atención primaria desde la comunidad, donde haya un médico, una enfermera, pero también un promotor de la salud. Por supuesto, reconocer el tema de la salud mental, y esto a fin de poder garantizar que la población cuente con la información necesaria, la información suficiente, que sepa lo que consume, que sepa lo que hace, pero también poder estar alerta, atentos ante otra, toco madera, pero ante otra posible pandemia, que ojalá que no suceda así, pero que la población mexicana también esté lista para poder combatir cualquier eventualidad. De lo que se trata es garantizar que a través de los servicios de atención a la salud se logre una atención oportuna, preventiva, eficaz, de calidad, y que esto pueda evitar enfermedades crónico-degenerativas. Es cuanto. Muchas gracias.